Si recuerdan la guerra de Vietnam, eso fue solo un negocio como siempre se dan. Por la venta de armas que vienen y van, y todos los veteranos destruidos están. Ni yo ni mi gente podremos permitir que las bombas nucleares la vuelten en mi país. Convertir a mi nación en un campo de batalla para que no se exploten y se pasen de la raya. Explosión. En toda su sentencia habla de la obligación que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país de tomar las armas cuando las instituciones se encuentren en peligro, cuando el Estado se encuentre en peligro, cuando la sociedad se encuentre en peligro. La pregunta es que en Colombia tenemos una dificultad para determinar quién pone en peligro las instituciones, quién pone en peligro la convivencia y quién pone en peligro la democracia de una sociedad. Si la opción es que las armas solucionan los problemas sociales, solucionan las dificultades que enfrenta la sociedad, entonces en esa dinámica estaríamos en una guerra civil que entre otras cosas no tuviera uno o dos o tres bandos, sino múltiples bandos disparándose unos contra otros. Pero esa no es la visión que desarrolla la Corte en su sentencia, sino la visión de la obligatoriedad de la guerra cuando la sociedad está en riesgo. En segundo término, el punto es a quienes han consultado para tomar la decisión de estar en guerra y para seguir en guerra. ¿Cómo es que la democracia sirve para obligarme a mí a tomar las armas cuando se está en guerra, pero la democracia no sirve para que yo pueda decidir si vamos a la guerra o no vamos a la guerra? La idea de la campaña internacional Mi mente no es objetivo militar surge como una iniciativa para buscar apoyo político a los objetores y objetoras de conciencia en Colombia en esta coyuntura particular en la que nos encontramos actualmente. En esta campaña hemos venido desarrollando actividades con organizaciones sociales, universidades, grupos de objetores de conciencia y personas interesadas en apoyar nuestro trabajo. A veces sueño que son buenas las noticias en los diarios, sueño que los presidentes llevan la verdad en los labios, que no hay violencia en los barrios, ni guerras ni millonarios, ni mueren mil inocentes por culpa de un mandatario. La reflexión sobre la militarización en Europa tiene un elemento bien importante, y es que, como lo decía el profesor Ciro, y creo que es una idea que vale la pena recalcar, la acción política y militante es la que termina transformando la condición de desigualdad o de injusticia que se ejerce contra los ciudadanos. Es la más importante por lo siguiente: una vez generada la regulación, no se acaba ni se transforma la militarización en la mayoría de los países en donde se reconoció el derecho a la objeción de conciencia.
ponen al sujeto a probar su condición de conciencia, pero en unas condiciones bien complicadas. En particular, estas 3 primeras leyes lo ponen en términos muy complicados. ¿Eso qué quiere decir? Que se terminaban rechazando muchas de las apelaciones o de las objeciones que presentaban los jóvenes en estos países. Ponen al sujeto a responder ante el Estado y no al Estado a responder ante el sujeto con un derecho que es connatural. ¿Sí? Se le daba apelación a los casos que se exponían desde las razones de fe y no a los que se exponían desde razones filosóficas, éticas o políticas. En esos términos también hay una discriminación. Y es porque, claro, es algo como lo que nosotros podríamos llegar a presumir o suponer que podría pasar acá. Además, porque en muchos de los casos que se han expuesto acá por razones religiosas no hay objeción, mientras que en los casos que se exponen por razones históricas, al parecer sí hay un montón de cuestionamientos. Una vez generada la regulación, no se acaba ni se transforma la militarización en la mayoría de los países en donde se reconoció el derecho a la objeción de conciencia. Sí, y ahí es bien interesante mirar que aunque el discurso internacional habla del derecho a la objeción de conciencia, del reconocimiento y de la búsqueda de alternativas de paz para salir de una sociedad militarizada, muy en el fondo de la sociedad europea existen todavía serios cuestionamientos a los que tal vez solo el antimilitarismo y la acción militar pueden plantear un verdadero punto de cambio. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Abatidas, corretidas, agarradas, jóvenes se les obligan a prestar un servicio militar. 18 años es la hora de agarrarte y de enviarte al sitio de la perdición. Batallón, sitio de la opresión, donde te tratan como si fueras lo peor. No hay respeto con nadie, no hay respeto con tus padres, solo madrazos que salen al aire. Pasado el tiempo, fusil, el malo, uniforme verde, llamado camuflado, listos para la guerra, listos para enfrentar, pero se les ha olvidado que es pecado matar. Nos obligan a la guerra, nos obligan a matar, nos obligan todo menos a estudiar. Jóvenes ignorantes que ya empiezan a crecer, jóvenes ignorantes que a la guerra quieren meter. Escúchame por favor, porque a la guerra te quieren enviar. No puedes decidir, tan solo conformarte y hacer parte de los guerreros de la patria, sin saber que con el odio y el rencor y la violencia la humanidad cada vez más se destruye y se pierden las ilusiones de unos jóvenes por no poder educarse, porque la educación no es una obligación y como es de costumbre hay pobreza y sin dinero tú no eres nadie. Y sin dinero tú no eres nadie, pero no importa, seguiremos luchando con el poder de las palabras, tan solo diciendo verdad, no como el gobierno que sigue mintiendo, angustiándose en sus leyes por un servicio militar obligatorio. Y en mi nación hay muchos niños sin educación, y en mi nación hay muchos niños sin educación. La muerte es el regalo más despreciado por un recluta y una enseñanza muy mala que le regala fuerza bruta, polígono con sentido de matar, en una guerra tan absurda que no cree tener final. Ante los ojos de mi gente, el pobre es el que se pierde, combatiendo, poniendo el pecho por la nación que sigue. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Un servicio militar obligatorio porque la educación no es una obligación. Abatidas, corretidas, agarradas, jóvenes se les obligan a prestar un servicio militar. 18 años es la hora de agarrarte y de enviarte al sitio de la perdición. Batallón, sitio de la opresión, donde te tratan como si fueras lo peor. No hay respeto con nadie, no hay respeto con tus padres, solo madrazos que salen al aire. Pasado el tiempo, fusil, el malo, uniforme verde, llamado camuflado, listos para la guerra, listos para enfrentar, pero se les ha olvidado que es pecado matar. Nos obligan a la guerra, nos obligan a matar, nos obligan todo menos a estudiar. Jóvenes ignorantes que ya empiezan a crecer, jóvenes ignorantes que a la guerra quieren meter. Escúchame por favor, porque a la guerra te quieren enviar. No puedes decidir, tan solo conformarte y hacer parte de los guerreros de la patria, sin saber que con el odio y el rencor y la violencia la humanidad cada vez más se destruye y se pierden las ilusiones de unos jóvenes por no poder educarse, porque la educación no es una obligación y como es de costumbre hay pobreza y sin dinero tú no eres nadie.
nadie, pero